libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Oh, oh, oh. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hay muchas cosas que nosotros subestimamos, pero que hablan mucho más fuerte de lo que nosotros podemos predicar detrás de este libro. Nuestro testimonio. La gente muchas veces deja de escuchar nuestras palabras y todo pierde peso. Podemos ser muy buenos predicadores, muy buenos maestros, pero todo pierde peso cuando nuestra vida no habla de lo mismo que nosotros estamos enseñando. En esta mañana yo te quiero decir, mi hermano, mi hermana, vuelve a estar en amistad con Dios, vuelve a estar en intimidad con el Señor, vuelve a hablar aquellas cosas que hablabas cuando te sentías tan cerca de Dios. Ese es el lugar más alto. Pero mi hermano, necesitamos una fe que crece, que sea robusta en todos los aspectos de nuestra vida. No solo para lo que nosotros esperamos, sino para lo que Dios espera de nosotros. Y Pedro dice, no me importa que ustedes ya lo hayan escuchado, no importa si ustedes ya lo saben. Yo les vengo a recordar lo que necesitan añadir a su fe para que tengan una fe que busque crecer. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Puede tomar su asiento. Amén. Damos gracias a Dios por este hermoso momento, ¿sí? Ese hermoso momento en su presencia. ¿Cuánto les gusta disfrutar de su presencia? Creo que es algo maravilloso, nos conforta, nos renueva. ¿Cuántos de nosotros por ahí venimos cansados, con por ahí diferentes circunstancias, ¿no? Pero entramos a la casa de Dios y cómo el Señor se empieza a mover despacito, ¿no? Y comienza a renovarnos, a quitar esa carga, ese peso que traemos, y trae libertad. Ahí la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Imagínese qué clase de gozo. Yo creo que el gozo del Señor es algo, si nos podemos imaginar el cielo, ¿no? Por un segundo, ¿cómo será el cielo? Las 24 horas de todos los días de los siglos, de los años, adorando, y la presencia de Dios ahí, llenando de gozo en esa patria celestial tan hermosa. Y esto es una antesala a lo que vamos a vivir eternamente con Dios. Es como que nos entrenamos y bueno, cuando estemos con el Señor va a ser por siempre.
Amén. ¿Cuántos esperan ese momento? Va a ser un momento glorioso, ¿no? Donde ya no va a haber frío, calor, necesidad, enfermedades. Ya la muerte no va a estar, reinará la vida. ¿Cuántas cosas que Dios tiene reservadas para nosotros? Y yo creo que todos nosotros anhelamos y esperamos eso con mucha fe y mucha expectativa. Amén. Y eso es lo que nos da la esperanza y nos da la vitalidad, el ánimo para seguir detrás de las pisadas de Jesús, ¿no? En tiempos tan difíciles, no mirando lo circunstancial, sino mirando lo eterno, ¿no? Mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que nuestro modelo a seguir. Yo debo seguir sus pisadas y cada día creo que su presencia nos va a dar ese ánimo y esa esperanza para estar un día, ¿no?, con Él en la eternidad. Amén. Y ninguno de nosotros tenemos que perder ese hermoso momento. Yo quiero compartirles en esta noche, yo quiero que usted abra la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quiero compartirles una palabra. Este mensaje como título tiene mente de reino o mente de aldea. Diga conmigo, mente de reino o mente de aldea. Después vamos a ver el porqué de la razón del título. Pero quiero hablarles capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Creo que en este tiempo lo más necesario es fortalecer y anclar nuestra mente en las cosas de Dios. Amén. Creo que nuestra mente siempre es propensa a divariar, a distraerse, y más en tiempos como estos, donde todo se desarrolla de una forma muy rápida, donde estamos en tiempos de internet y de muchas cosas, ¿no? Donde está todo a la mano y todo tan rápido. Pero creo que nosotros como cristianos no tenemos que, a pesar de que, como dice la Biblia, que la ciencia se va a aumentar. Daniel, en el capítulo de Daniel, capítulo 12. En el libro de Daniel, capítulo 12, dice que la ciencia se aumentará. Fíjese que Daniel lo habló eso cientos de años antes de Jesús. Y bueno, nosotros nos toca vivir ese tiempo donde vemos que la ciencia ha progresado un montón. El otro día hablaba con mi señora que en 100 años, cómo aumentó todo, ¿no? Cómo se desarrolló toda la mente humana que ha creado un montón de cosas. Pero nosotros como cristianos no debemos perder el hilo, ni el rastro, ¿no? Como cristianos no tenemos que perder el principio, nuestro principio, donde está cimentada nuestra fe, que es el nutrir nuestras vidas con la palabra de Dios. Amén. Y creo que eso nos va a garantizar paz en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, en el mundo van a vivir sin problemas, sin situaciones difíciles, sin enfermedad. Jesús dijo que vamos a pasar aflicciones, y sí que la pasamos. ¿Cuántos pasan aflicciones? Amén. Podemos levantar la mano, los pies, ¿no? ¿No? ¿Cuántos de nosotros pasan aflicciones? Pero si por pasar aflicciones vamos a dejar a Jesús, por pasar aflicciones vamos a dejar este proceso, este camino, esto lo que Dios tiene para nosotros, o vamos a continuar y vamos a seguir adelante. Y creo que no hay otra, hay dos caminos, o sigo o no sigo. Entonces el que sigue, obviamente, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios.
no hay otra opción, no hay plan B. La palabra tiene que ser la brújula para nuestra vida cristiana, ¿no? Cuando perdemos el norte, vamos a la Biblia y ahí encontramos lo que Dios me quiere decir. Y fíjese lo que dice capítulo 12 de Romanos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ahí está hablando de la razón de la mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. O sea, Pablo acá aconsejaba a los cristianos de Roma. Roma obviamente era un imperio muy populoso, muy anticristiano, ¿no? Muy pagano, totalmente en contra de todo lo que significaba Dios y el cristianismo y lo que predicaba Pablo. Y la gente de los cristianos en Roma estaban rodeados de todo eso, ¿no? De tanta peste, de tanta peste espiritual, ¿no? De tantas cosas que obviamente seguro bombardeaban a la iglesia. Y Pablo, como un consejo, les hablaba a los hermanos qué importante es presentar, ¿no? Como dice acá, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque ese es nuestro culto racional, ¿no? Y qué importante es fortalecer nuestro corazón, nuestra fe, nuestra mente, ¿no? Y creo que la idea es tener una mente fuerte, pero basada en la palabra de Dios, y conocer las revelaciones de Dios, conocer los pasos que Dios da. Porque si yo no conozco los propósitos de Dios, soy una persona que estoy como en un lugar perdido, sin orientación, no sé a dónde ir. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? A través de tener una vida con Dios día a día, ¿no? Día a día, porque la vida del cristiano es día a día, no es, yo no puedo pensar hoy para de acá, no, yo tengo que pensar, hoy tengo que terminar mi día y mañana empezará otro nuevo. Entonces, el hoy, un día a la vez, el vivir un día a la vez, ¿no? Nos hace conocer más a Dios, nos hace fortalecernos más, nos hace vivir en paz, tranquilos, sabiendo que Dios es el que conoce y sabe nuestros caminos, y Él ya diseñó para cada uno de nosotros un camino. Y yo conozco su voluntad a través de mi relación con Él, de mi comunión con Él. Entonces yo puedo tener paz y saber que a pesar de todo lo que pueda haber en el mundo, Dios tiene el control. Y Dios hace las cosas mejores, mucho más mejores y excelente, mucho más mejores que yo pueda pensar o imaginarme. Entonces es importante tener esta comunión, esta relación, para que nuestra mente sea una mente fuerte, ¿no? Ante tanta adversidad, ante tanta incredulidad, ante tanta duda, ante tanto negativismo. ¿Y con cuántas cosas nos enfrentamos? Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Porque el fin de todo es que usted y yo tengamos una fe, ¿no? Una mente fortalecida por la fe. Amén. Que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, sean pensamientos que piensan y confían que Dios es el Dios soberano, que Él es más grande que todas mis situaciones y que Él tiene el control de todo. Fíjese lo que dice capítulo 4, versículo 22 de Efesios. Otro consejo que da Pablo a la iglesia de Efesios. Dice, en cuanto
a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. O sea, en cuanto a mi pasada manera de vivir, dice, me debo despojar de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre, de ese hombre que estaba viciado de toda esta mala manera de vivir. Porque si yo no me despojo de mi mala manera de vivir, de mi vieja naturaleza, de mi viejo hombre, siempre va a haber un lazo, una atadura que me va a llevar siempre al pasado y no voy a poder ver con claridad el presente, lo que Dios tiene para mí. Mi mente siempre va a estar bloqueada porque no sé qué deseo, si deseo las cosas de Dios o deseo las cosas del mundo. O deseo lo que el mundo me ofrece, o deseo lo que Dios me da. Es como que nuestro corazón va a estar partido en dos. Por eso dice la Biblia que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente, despojarnos de todo eso, de todo lo viejo, para que nuestra mente sea renovada. Amén, sea renovada. Entonces, creo que esa es la idea, que nosotros tengamos una mentalidad fuerte para afrontar este mundo. Y creo que Jesús tuvo, todos sabemos, ¿no?, cómo se desarrolló la vida de Jesús. Conocemos a través de la Biblia, con esos 3 años donde Él estuvo adoctrinando, enseñando, discipulando a hombres para continuar su obra. Lo mismo que Jesús hacía con ellos, ¿no?, hoy lo hace con nosotros. Somos esos discípulos que vamos siendo transformados, que las circunstancias y todo lo que se desarrolla alrededor nuestro tiene un porqué y un para qué. Tiene un propósito. Todo lo que me acontece, todo lo que pasa alrededor de mí, hay un plan, hay un propósito. ¿Usted sabía eso? Y eso es lo que a veces nos cuesta entender, pero cuando entendemos eso, hay paz en nuestro corazón, porque decimos, Señor, sé que tenías un propósito después de esta tormenta que pasé. Sé que tenías un plan divino, mejor de lo que yo estaba pensando después de esta situación que atravesé. Pero a veces nos cuesta creer, a veces nos cuesta entender la palabra de Dios, porque nuestra mente está cargada con tantas cosas mundanas que a veces nos cuesta entender los propósitos divinos, lo que la Biblia dice. A veces la Biblia no se puede revelar porque nuestra mente está tan aturdida de tantas cosas que pasan allí afuera que nos desconcentran y nos quita del foco de lo que realmente la Biblia quiere producir dentro de nosotros, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, iluminarnos, mostrarnos el camino, mostrarnos la verdad, lo que realmente a mí me conviene. Entonces yo creo que a través de las circunstancias puedo desarrollarme, puedo crecer, puedo avanzar, puedo conocer más a Dios. Y esa era la idea que Jesús tenía para con los discípulos y para con nosotros también. Yo quiero contarles hay una historia, fíjese lo que dice en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 14. Marcos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios. En el versículo 14 dice, había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón?
Teniendo ojos, no veis, le dice Jesús. Y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. ¿Y cuánto de los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? ¿Cómo no entienden? ¿Cómo no entienden, muchachos, de lo que acabamos de vivir? Ellos preocupados porque no tenían pan y venían de ser protagonistas de un milagro sobrenatural, de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Y de la levadura de Herodes. Y usted sabe que los fariseos y Herodes, que era el rey de turno en esa época, representa este sistema mundanal. Los fariseos representan hombres que representaban la religión, el judaísmo. Y ellos representan la religión, ¿no? Cuando Jesús aparece en escena, aparece con otro mensaje, con un mensaje de amor, de fe, de arrepentimiento. Todo, obviamente, lo contrario a lo que los fariseos practicaban o le enseñaban a la gente. Amar a su prójimo como a ti mismo. Jesús les hablaba de la fe. Jesús les hablaba del amor. Les hablaba del arrepentimiento de los pecados. Cosas que los fariseos no entendían o pasaban por alto. Porque ellos obviamente vivían en una religión. Y la religión no salva. Cristo salva. La religión a mí nunca me puede salvar. Y nunca me pudo salvar. Pero Jesús sí. Él es el portador de la salvación. Él es el que trajo salvación al mundo. Y Jesús les decía que la mala influencia de estas personas podían causar en ellos, en otras palabras, obviamente lo que estaba causando, el no ver o no entender lo que Dios hace, los propósitos de Dios. Y creo que nosotros vivimos en un sistema donde somos bombardeados continuamente por la incredulidad, por la duda, por cosas que el mundo no entiende, o no profesa, o no predica, o nunca ha conocido. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios sabemos y hemos conocido nuestra salvación. Hemos conocido nuestro camino de fe. Sabemos cómo Dios obra, cómo Dios hace las cosas de una manera sobrenatural. Y esto el mundo no lo entiende, el mundo no lo conoce. Y nosotros a veces somos afectados por esas cosas que escuchamos o vemos. Y a veces lo que escuchamos puede confundir nuestra mente si no estamos conociendo al autor y consumador de la fe. Si no estamos conociendo en verdad al que yo le entregué la vida. Porque todos nosotros le entregamos la vida a Dios en un momento. Pero al no conocerlo, al conocerlo solamente de oídas, a veces lo de afuera contamina nuestra fe, nuestra mente, y no nos deja ver más allá. No nos deja ver los propósitos de Dios.
Vemos a veces las malas circunstancias o los momentos difíciles que atravesamos o pasamos. Tal vez lo vemos como un tormento eterno o como algo permanente que estará y se instalará en nuestra vida y que nunca más saldrá. O como un castigo. Y a veces no vemos en las circunstancias que nos rodean, no vemos el propósito, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos quiere enseñar. ¿A cuántos de nosotros, a mí me ha pasado, en ver cosas grandes de Dios, pero en las cosas pequeñas no he creído, he dudado? ¿A cuántos nos pasó eso? De repente Dios hizo un milagro, hizo algo poderoso y de repente nos olvidamos de eso, porque pasó el tiempo, nos olvidamos y pasamos a otro plano, a otra etapa de la vida y aparece una circunstancia, un momento, una lucha, una prueba. Y empezamos a desesperarnos y a dudar de que ¿será que Dios lo puede volver a hacer? Pero si Dios lo hizo antes, ¿cómo lo va a hacer hoy? Si lo pudo hacer ayer, hoy también lo puede hacer. Pero a veces nos olvidamos de eso porque nuestra mente se está alimentando de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces nuestra fe empieza a debilitarse. Ya no confiamos en las promesas, en la palabra, y comenzamos a dudar. No tenemos pan. Pero los discípulos, Jesús le dijo, ¿no vieron el milagro? ¿No vieron lo que yo hice? ¿Acaso no dice, mire lo que dice el versículo 17? Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no ven. Y teniendo oído, no oyen. ¿Y no recordáis? Hasta eso, pierden la memoria. No recuerdan lo que pasó hace un instante. ¿No recuerdas cuando te bendije, cuando te prosperé, cuando te sané? ¿No lo recuerdas eso? Cuando te salvé. ¿No recuerdas cuando estabas en angustia, en dolor, cuando estabas triste, cuando tu corazón estaba amargado, oprimido? De ahí te salvé. ¿No recuerdas eso? A mí me pasó, y creo que a cuántos de nosotros nos ha pasado, llorando por algo tan pequeño y olvidándonos de tan grande milagro que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Pero Jesús, fíjese lo que dice el versículo 22 del capítulo 8 de Marcos, porque Jesús seguía tratando de mostrarles y de enseñarles, ¿no?, que ellos tenían que cambiar su mente y tener fe. Mire lo que dice. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos. Vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en la aldea.
ni lo digas a nadie, ni lo digas a nadie en la aldea. Yo quiero que me acompañe al capítulo 11 de Mateo, capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo, versículo 20. Dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Betsaida era una ciudad donde Jesús, como dice acá el texto de Mateo, había hecho muchos milagros, pero muchos milagros. Pero esa ciudad no se había arrepentido. Era una ciudad incrédula. Quería seguir viviendo en el pecado. No quería arrepentirse. Y Betsaida es lo que representa hoy nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestro entorno, el entorno donde nos movemos, donde vivimos. Estamos rodeados a veces de gente que no conoce a Dios, que no quiere arrepentirse, que no quiere abandonar la vida de pecado, que no quiere obedecer el llamado de Dios. Vivimos en una sociedad que alimenta la inmoralidad, el pecado, lo aberrante, que le da ok a todo eso. Mientras lo santo y lo puro es anticuado. Es anticuado. Una persona que dice, yo me acuerdo cuando hablaba con mis compañeros de trabajo y hablaba de mi relación con mi esposa y le decía, porque ellos tenían esposa y tenían relaciones fuera del matrimonio, otros no tenían esposa, pero tenían novia o tenían 2 o 3 novias y así vivían una vida libre. Pero yo les hablaba de mi testimonio, de que yo me estaba guardando. Yo ya tenía 28 años y estaba sirviendo al Señor con mi esposa y yo les decía que nos íbamos a casar. ¿Y vos no te acostaste con tu esposa todavía? Esa era la pregunta. Y yo le dije, no, jamás. Nosotros nos estamos guardando. Y cuando le decía eso, era la burla, era la risa. Todos se burlaban. Vos estás loco, a vos te lavaron la cabeza. Porque yo no vivía lo que ellos viven. Y el mundo es así. La gente sin Dios es así, piensa así. En que eso es lo correcto. Tener 3 o 4 mujeres, engañar a la esposa, 3 o 4 novias, ir, venir, tener esa vida. Y cuando uno le habla de santidad, le habla de que te guardaste, de que llegaste al casamiento puro, te casaste como Dios manda, sos un anticuado. No encajás en el mundo, en la sociedad. Pero yo le doy gracias a Dios porque pasaron 16 años. Si me equivoco, me mata mi Señor. 16 años. Poco. Todavía somos adolescentes, porque 16 somos adolescentes en el matrimonio. Pero acá estamos. ¿Y cuántos que por ahí conozco que sin Dios han sufrido?
han sufrido dolor y aflicción. Y no me jacto de eso. Yo digo, Señor, le doy gracias a Dios porque cada día nos guarda, nos cuida, pero fue una lección nuestra. El no llenar nuestro corazón, nuestra mente con cosas que el mundo sí nos quiere dar y nos bombardea, sino llenar nuestra mente y nuestro corazón y tratar cada día de renovarnos con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos mantiene sólidos. Eso es lo que nos mantiene firmes ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Y fíjese que Jesús estaba en Betsaida, en una ciudad, entró en una ciudad que lo había rechazado, una ciudad que no se arrepentía, pero él le quería enseñar algo a los discípulos. Él le habló alegóricamente: yo les voy a enseñar a través de esta historia una realidad, algo importante que ustedes tienen que saber. No pueden mantener su mente como la mente de esta aldea. Fíjese que Jesús le sana a este ciego con 2 toques. Pero a lo último le dice algo: no vuelvas a entrar a la aldea, ni se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque obviamente este ciego vivía rodeado de gente incrédula, vivía rodeado de gente que no tiene fe, de gente que no busca a Dios, de gente que le ha dado la espalda a Dios. Porque eso es lo que representaba Betsaida. Personas que habían ignorado el amor, el favor de Dios. Habían visto tantos milagros, tantas cosas, aún así ellos le dieron vuelta a la espalda a Dios. Y esa ciudad era un peligro para este hombre que había sido sanado. Para este hombre que había recibido un milagro poderoso. Pero ¿qué pasa? A veces la influencia nos hace mal. A veces la mala influencia roba nuestra fe. A veces la mala influencia contamina nuestra mente. Y es importante, porque yo aprendí esto: si estamos rodeados, no podemos dejar de ser luz. Tenemos que ser luz, pero tenemos que estar sólidos, fortalecidos en la palabra de Dios. No podemos ser luz si no tenemos fe. Si estamos desconfiando, si tenemos duda, si todavía hay cosas en nuestro corazón, no podemos alumbrar. Y creo que el ciego tenía que entender esto, pero más que el ciego, los discípulos. Ellos estaban siendo protagonistas de lo que estaba atravesando, lo que estaba pasando. Ellos tenían que ver cómo la mala influencia mata la fe, apaga el fuego de creer en Dios, de creer que Dios puede hacer un milagro, de que Dios es el mismo, de que hoy puede hacer milagros como los hizo ayer. Jesús le dijo a este ciego, le dijo, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie, no lo compartas, guárdatelo para ti, no se lo digas a nadie de la aldea. La gente con mentalidad de aldea no tiene fe, no confía, no piensa como Dios piensa. Ve las cosas circunstancial, ve y camina en este mundo sin fe, sin confianza en Dios. Jesús les estaba enseñando a los discípulos: muchachos, esta mentalidad, ustedes como discípulos tienen que cambiar la mentalidad, no tener la mentalidad que tiene esta aldea. Esta aldea es incrédula, no cree. Ustedes han visto milagros,
Ustedes me vieron obrar de manera sobrenatural. Tienen que cuidar eso. Tienen que alimentar eso. Y creo que el peligro que ellos corrían, como lo corremos todos nosotros, es estar rodeado de gente que a veces puede mal influir en nosotros. Puede dañar nuestra fe. Si yo me junto con gente de fe, voy a ser un hombre de fe. Pero si me junto con gente que no tiene fe, que duda, que no cree, mi fe siempre va a estar en peligro. Eso que tal vez el mundo nos quiere sembrar, o las amistades, o gente que nos rodea, quiere y bombardea nuestra fe, eso puede dañar nuestra mente y hacernos confundir. ¿Será que realmente Dios escucha mi oración? ¿Será que Dios puede hacer un milagro en esta situación? Porque la duda viene en medio de la lucha y de la prueba. A veces nos sentimos aturdidos. Nos cuesta creer que Dios puede hacer otra vez un milagro. ¿Pero por qué? Tal vez hay cosas en mi mente que no son cosas que vienen de Dios y las tengo que desterrar. Esas fortalezas no pueden estar en mi mente. Para ver un Dios poderoso, un Dios glorioso, y para ver sus milagros, tengo que creer. Si no creo, no lo puedo ver. No lo puedo ver. Y la mala influencia va a cegar nuestra mente. Jesús le dijo, 2 toques le dio a este ciego. ¿Por qué? Primero, fíjese, Jesús quería ver la fe de este ciego. Porque apenas lo tocó, empezó a ver, pero veía más o menos. Y Jesús probó la fe de este hombre. ¿Y cómo ves? Y veo como gente o como árboles, figura, no veía borroso. Y en el segundo toque, su vista comenzó a ver bien, tanto sí que veía de lejos. Tanto sí que veía de lejos. Amén. ¿Usted cree que Dios no conoce si tengo o no tengo fe? ¿Usted cree que cuando yo me acerco a Dios, Dios no conoce, no sabe si realmente me acerco con fe a Él? Sí que lo sabe. Dios sabe todo. Dios sabe si yo oro con fe. Dios sabe si le estoy pidiendo algo con fe. Dios sabe si estoy confiando que lo que estoy pidiendo, Él lo va a hacer. Él lo sabe. Él ya lo sabe. Por más que yo lo esconda o lo disfrace en palabras lindas, o tal vez mis emociones me invadan y comience a llorar, pero Él sabe que si hay fe o no. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Pero cuando Dios ve fe en mí y ve que yo persevero y ve que no desisto de lo que estoy pidiendo y no me rindo y sigo adelante y sigo buscando hasta que Dios haga algo, y yo comienzo a pelear, a batallar, a guerrear, a orar, a no cansarme y pedirle a Dios que Dios haga algo, y Dios lo hace. Y viene el segundo toque. Y cuando viene el segundo toque, lo que era nublado, lo que era oscuro, lo que era parece algo que no veía bien, algo borroso, comienza
a verse de una forma extraordinaria. Mis ojos se abren, mis ojos ven lo sobrenatural, mis ojos ven que lo que yo estaba pidiendo, Dios lo pudo hacer, porque Él es el Dios de lo imposible. Cuando Dios abre mis ojos, puedo ver de lejos y puedo ver más allá de lo circunstancial, ver más allá de lo que me rodea, veo más allá de mis pequeñas circunstancias o luchas o problemas que estoy atravesando. Estoy viendo más allá, estoy viendo la victoria, estoy viendo la gloria, estoy viendo que Dios está a mi favor, que Dios me escucha y que no estoy orando en vano, sino que estoy orando a un Dios poderoso que nos escucha y que nos da la victoria en diferentes circunstancias. Entonces eso me hace ver más allá, mucho más allá. No veo lo que estoy viviendo hoy. Yo veo allá a lo lejos mi victoria. Amén. Satanás quiere que usted y yo veamos lo circunstancial, tengamos nuestra vista puesta en este mundo, en lo que nos rodea, en esta aldea mundanal, en este entorno rodeados de tanta incredulidad, de tanto pecado, de tanta contaminación. Satanás quiere que pongamos nuestros ojos ahí, que nos enfoquemos en eso. Pero eso va a robar nuestra fe, eso va a robar nuestra confianza, eso va a robar nuestra esperanza y no nos va a hacer recordar lo que Dios realmente significa, lo que Él ha hecho por nosotros. A veces lo que el diablo hace es hacernos olvidar que un día nos limpió Dios, que un día nos perdonó, que un día Él hizo un milagro con nosotros y ya a veces lo olvidamos, no lo tenemos presente. Pero ese trabajo sutil del enemigo tiene que ser desterrado. En esta noche le vamos a decir: Señor, yo quiero ver de lejos. Yo quiero que cambies mi mente. Quiero llenar mi mente de tu palabra. Quiero renovar mi mente de una manera poderosa, radical. Quiero que tu palabra alumbre mi vida. Quiero que tu palabra sea mi brújula, la que me guíe, la que me direccione. Quiero que sea el consejo, mi consejo. La palabra de Dios es nuestro consejo y nuestra mente será totalmente renovada. Amén. Renovada, renovada, renovada. Yo quiero ver milagros, entonces tengo que renovar mi mente. Porque mi incredulidad y mi duda no me va a dejar ver a Dios actuar. Amén. No va a dejar que mis ojos vean lo poderoso que es Dios. Y creo que en esta noche Dios quiere hacer un milagro en nosotros. Amén. Quiero tocar nuestras vistas, nuestros ojos. Quiere tocarlos y hacernos ver más allá. No mire lo que está pasando hoy. No permita que ningún agente externo quiera influir en nuestra mente, en nuestra relación con Dios. Amén. Si yo hubiera hecho caso a los consejos que me daban la gente que no tiene a Dios, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Estás perdiendo el tiempo, te están lavando la cabeza. ¿Para qué haces eso? ¿Cuántos de nosotros hoy no estaríamos aquí? Pero nosotros obedecemos a ese llamado poderoso, al llamado de Dios. Amén. Nosotros permitimos que su palabra produzca fe en nosotros y nos haga ver a ese Dios que está en toda circunstancia, en todo momento. Y yo creo que Dios está donde usted no lo ve. Dios está. Usted no lo ve, pero Dios está. Amén. Dios está, pero nos va a enseñar algo. Amén. Nos tiene que enseñar algo, porque de eso se trata el camino de Dios. Si yo quiero ser un discípulo, tengo que aprender.
tengo que aprender a aprender, dejarme enseñar, ser una persona bien aprendida. No somos mal enseñados. A veces soy mal aprendido, a veces no quiero aprender. Jesús se tomó el trabajo de enseñarles a los discípulos. Muchachos, cuiden su fe, cuiden su mente. No permitan que la religión, que el gobierno, que el pecado, que la sociedad los aleje de la fe verdadera, de la fe que agrada a Dios. Muchos de nosotros, cuando conocimos a Dios, creíamos hasta por cualquier cosa. Cuando llegamos a Dios, nuestros primeros pasos, ¿cómo eran? Era una relación de fe con Dios. Me va a decir que no. Creíamos hasta por ver un animal resucitar. Orábamos hasta por perros, hasta por cualquier cosa. ¿O no? ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasó en nuestra mente? ¿Qué se anidó en nuestra mente? Que dejamos de creer. El reino de los cielos consiste en eso. Consiste en gente de fe. El reino de los cielos avanza por la fe, por la fe y por la fe. Amén. El justo por la fe vivirá. ¿Qué pasó con nuestra fe? ¿Qué pasó en nuestra mente? Han pasado muchas cosas, ¿no? Y hoy dejamos de creer en Dios. ¿Sabe lo que Dios me decía? Y el Señor me decía, me dejaron de creer. Me dejaste de creer. ¿Por qué? Porque uno le hace preguntas a Dios, ¿no? Pero me dejaste de creer. Ya no crees como un niño. Yo que un niño que lo cree todo. Hoy crecimos un poco y ya calculamos, medimos, pensamos. ¿Dónde quedó esa fe inocente? Esa mente pura, esa mente inocente, sencilla, que solo creía en Dios. Nuestros resultados se miden, nuestros buenos resultados se miden por nuestra fe. Amén. Si yo quiero ver buenos resultados en el Señor, tengo que creerle a Dios. Tenemos que creerle. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen al Señor? Póngase de pie. Un día una oportunidad me dice un compañero de la fábrica. Yo trabajé en una fábrica muchos años y mi supervisor me dice, ¿no podés ir a orar por mi cuñada? Ella le había salido un tumor acá en la nuca, acá, en el cuello. ¿No podés ir a orar por ella? Está en coma, está. Y yo fui a orar por ella y no se sanó. Ella murió a los días. Y yo me sentí, pero tan mal, no sabía qué decirle porque yo le hablaba de mi fe.
Le hablaba de fe. Le hablaba de un Dios poderoso. Pero cuando fui a orar por esa joven, una joven de 20 y pico de años, a los días ella partió. Ojalá que haya partido con Dios. Yo lo único, porque le hablaba al oído y le decía que Jesús la amaba, que Jesús la amaba y era su Salvador. Pero yo quería que ella se sanara. Pero después Dios me habló y yo entendí que ese día hasta yo dudaba que Dios lo podía hacer. Cuando entré a esa sala y la vi así, ¿será que Dios puede hacerlo? Dije, ¿será que? Y uno se olvida, yo me olvidé de eso en ese momento. Pero después Dios me lo hizo recordar. Dudaste. Creíste. Entonces, a veces la duda, pasa esto, no es que Dios no lo quiera hacer, a veces nos cuesta creer. Y he orado otra vez por otras personas en una oportunidad, porque como 2 o 3 envía al cielo. Y le decía a mi señora, ya no quiero orar por nadie, le digo, ya. Y mi suegra, me acuerdo, mi suegrita que hoy está con el Señor, me decía que quería que ore por una vecina. Estaba muriendo la vecina, estaba muy enferma. Yo le dije, me dice, no, déjame. Ya veo que voy, oro, le digo, el otro día estamos de velorio. Y fui a orar sin ganas. Después le pedí perdón al Señor, ¿no? Me arrepentí. Pero fui a orar sin ganas. Fui a orar en medio así como llevado, ¿vio? Cuando llevan los chicos medio enojados. Fui, hablé con la señora, oré por ella, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy está en su casa ella. Sanita, más sana que yo, que no, todos nosotros. Ni el COVID se la llevó a la vecina. Entonces yo digo, algo pasa acá. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar, enseñar? Usted y yo tenemos un Dios grande. Amén. Grande. No piense que Dios es un Dios pequeño. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios grande. ¿Usted cree eso? En una madrugada, como las 2 de la madrugada, me despierta una vecina, me gritaba de afuera de la vereda, mi nombre, me llamaba. ¿Quién le decía a mi esposa? Vivíamos allá en Sabio. Y salgo, doña Dora, mi esposo se muere, mi esposo, se murió mi esposo, me decía. Y yo no sabía qué hacer, eran como las 2, 3 de la madrugada. Y le digo, Andrea, voy a la casa de doña Dora. Y fui a la casa de doña Dora, lo encuentro a este hombre con un infarto, estaba muerto, estaba atrás del inodoro, había caído así atrás, estaba. Y lo único que me hizo, lo único que Dios me dijo, decirle, en el nombre de Jesús, levántate. Y él era un hombre grande y yo lo levanté así. En el nombre, lo único que le dije, no le dije nada, en el nombre de Jesús, levántate. Y cuando se levantó, Dios le devolvió la vida. Dios le devolvió la vida. Pero ese fue Dios. El Dios que está sobre los problemas nuestros, sobre las circunstancias, sobre la muerte. Él es el vencedor. Él venció la muerte. Él venció las enfermedades. Él es un Dios poderoso. Ese es su Dios.
Ese es su Dios. ¿Cuántos levantan la mano al cielo y le dicen: gracias Dios? Gracias Dios. Eres mi Dios. No pienses que lo que estás atravesando hoy va a determinar lo que eres. Usted es una mujer de Dios. Usted es un hombre de Dios. Usted es un hombre y una mujer que Dios marcó. Un hombre de fe, una mujer de fe. Vuelve a orar como orabas. Vuelve a orar como orabas. No dejes que se apague el fuego que encendí en tu corazón. De un pábilo que humea, yo puedo encender una fogata. Dios va a hacer cosas maravillosas y lo vas a ver con tus ojos. El Dios de la eternidad, el Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será. Él pelea por ti. Él levanta tus manos en esta noche. No vas a morir en el exilio. No vas a morir olvidado. Voy a levantar tu fe, mujer. Voy a levantar tu fe, varón. Y vas a ver mi mano poderosa sobre ti. Racatarrabasita rabante remante. Dios da vuelta de página a tu historia. Él comienza en esta noche a escribir algo nuevo. Algo de fe glorioso se va a despertar en tu vida. Porque naciste para marcar una generación. Y es tu generación. Son tus hijos. Son tus nietos. Son los que vienen detrás de ti. No mires a tus costados. No te distraigas. Hay algo que está reservado para ti. Hay algo que está reservado para ti. No lo pierdas. Levanta tu mano, mujer, y dile: Señor, vuelve a encender mi vida una vez más. Vuelve a encender el fuego, la llama de tu espíritu. Vas a orar como orabas antes, pero con más fervor. Vas a ver a Dios obrar de una manera sorprendente. Y no te sorprendas, porque Dios es el que va delante de ti. Él va como poderoso gigante, derribando los obstáculos, quitando las barreras, derribando las murallas. Las fortalezas se van a caer. Hoy te levantas otra vez. Te levantas otra vez. Te levantas, te levantas, te levantas. La duda, la incredulidad se van en esta noche. Hoy le decimos a Dios: Señor, Dios todopoderoso, lléname de ti en esta noche. Lléname de ti. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Él va a cambiar tu hogar. Él va a cambiar tu familia. Él va a cambiar a tus hijos. Él va a cambiar tu corazón. Él es el Dios de lo imposible. Él lo hace, lo hace, lo hace en esta noche. Abre tus ojos y mira. Abre tus ojos y mira más allá. Dios tiene cosas sorprendentes para ti, rica teremante. No mires el presente como un fracaso. No mires tu pasado, mira hacia adelante. Mira, extiende tu mano hacia adelante. Extiende tus pies hacia adelante. Avanza, avanza, avanza. Dios está contigo.
Dios está contigo. Oh Señor, te damos gracias porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios sorprendente. Oh Señor, que nada de este mundo, Señor, que nada de este mundo contamine nuestra mente, nuestra fe. Queremos, Señor, desechar todo lo que nos, Señor, todo lo que nos han bombardeado, la incredulidad, la duda, la mentira, el no puedo, el no vas a poder, no lo vas a alcanzar. Esas palabras que vienen a nuestra mente, no lo vas a lograr. Señor, lo desterramos de nuestra mente, de nuestro corazón. Renovamos el espíritu de nuestra mente. Creemos y confiamos en tu palabra. Nada es imposible para ti. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Vamos, levante su mano, dígalo, Señor. Sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí.